Cordial saludo para todos los aprendices virtuales. Les habla su instructor Mauricio Arrula. Los estados básicos financieros son documentos obligatorios que debe preparar la organización, los gerentes, los directivos de la organización, los cuales nos dan información y son muy importantes para ver cómo va la organización a través del periodo de trabajo que ha tenido durante un año o en los periodos más cortos de un mes, para observar cómo va el proceso en utilidades y crecimiento. Dentro de los principales estados de resultados están el balance general, 2 el estado de resultados, 3 el estado EFAF, estado de fuente y aplicación de fondos, 4 el estado de flujo de efectivo, 5 el estado de cambio en el patrimonio. Para certificar los estados financieros de la empresa se encarga el representante legal de la empresa con el contador público de la empresa. Y estos estados financieros son verificados, inspeccionados y vigilados por un revisor fiscal. Bueno, ¿qué muestran los estados financieros? Pues, primero que todo, el balance general muestra la situación financiera de la empresa. 2. El estado de cambio en el patrimonio muestra los movimientos en el patrimonio. 3. El estado de resultados muestra la utilidad o pérdida en un periodo, cómo nos está yendo en la organización. 4. El estado de movimientos del efectivo muestra los ingresos y desembolsos de dinero. 5. Estado de fuente y aplicación de fondos EFAF evalúa la procedencia y el uso de los fondos en el largo plazo. Análisis de los estados básicos financieros, veamos el balance general. Entonces, aquí vemos el formato del balance general, que está conformado por activos, pasivos y patrimonio. Entonces, aquí al lado izquierdo dice activos, que consta de los activos corrientes y de los activos no corrientes. Los activos corrientes son los que tienen duración inferior a un año, como la caja y banco, que la estamos moviendo constantemente durante el año. Los clientes, las cuentas por cobrar a clientes, otras cuentas por cobrar a otras personas, inventarios que se mueve todo el año, gastos pagados por anticipado. Eso nos da el total de activos corrientes. Luego nos vamos al total de activos no corrientes, que son activos que tienen una duración mayor a un año. Entonces están los activos fijos, pongamos un terreno, un carro, la depreciación, eso nos da igual al activo fijo neto. Eso, la suma de esto nos da el activo total activo no corriente, y la suma del total activo corriente más el no corriente nos da el total de activo. Esto nos da el lado izquierdo del balance. Nos vamos aquí al lado derecho, que consta de pasivo más patrimonio. Entonces veamos el pasivo, que hay un pasivo corriente inferior a un año, que se mueve, las cuentas se mueven constantemente durante el proceso de trabajo durante todo el año. Entonces los proveedores, siempre que estamos pagándole a los proveedores, bancos siempre lo estamos moviendo, empleados hay que estar pagándole a los empleados, al Estado, a la DIAN. La suma de esto nos da el total pasivos corrientes inferiores a un año, y los pasivos no corrientes, que son deudas de largo plazo, pueden ser con bancos, con personas. Eso nos da un total pasivo no corriente. Entonces el total pasivo corriente más el total pasivo no corriente nos da el total de pasivos. Y vámonos a la parte final del balance, que es el patrimonio, que está conformado por el capital. Si somos socios y formamos un capital para crear la empresa, aquí está el capital. Utilidades acumuladas, digamos, del año anterior o de 2 años. Esta suma del capital más las utilidades acumuladas nos da el total patrimonio. Y tanto el total de pasivo más el total de patrimonio nos debe dar igual
al activo, que es la ecuación patrimonial. Veamos lo siguiente. En este ejercicio, digamos que dice activos, activo corriente, la caja es por 12,000 pesos, digámoslo, o dólares, bancos 55,000, inventarios 60,000, gastos pagados por anticipado 12,000, total activos corrientes 139,000. Activos no corrientes, entonces está el activo fijo, 35,000, puede ser un carro o un terreno. Cargos diferidos 6,000, depreciación no hay, total de activos corrientes son 41,000. Los 139,000 más 41,000 nos da 180 en los activos. Ahora vámonos al lado de acá, donde los pasivos son préstamos por pagar de 10,000, proveedores por pagar 60,000. La suma de estos dos nos da pasivos corrientes de 70,000. El pasivo no corriente, que son deudas a largo plazo, son 30,000. La suma de esto en total pasivos no corrientes nos da 30,000. Total pasivos, entonces viene a ser estos 70,000 más estos 30,000, nos da 100,000. Y vamos a ver el patrimonio, entonces dice que tiene un capital de 80,000. Utilidad acumulada no hay, cero. Entonces vamos a sumar el total del patrimonio, que son estos 80,000, más el total del pasivo patrimonio, que da 180,000. Esto es la ecuación patrimonial, que nos debe dar igual el total de activos 180 al total de pasivo más patrimonio 180. Como se ve ahí en los datos, la sumatoria perfectamente. Ahora pasemos al estado de resultados. Este es el formato general del estado de resultados de una empresa. Ventas por 20 millones. Vamos a restarle los costos de venta, que fueron 7,600,000. Nos va a dar una utilidad bruta de 12,400,000. A la utilidad bruta le vamos a restar los gastos de operación, los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos financieros, que esta suma nos va a dar 1,200,000 más 2 millones más 700,000, nos da 3,900,000. A la utilidad bruta de 12,400,000 le resto 3,900,000, nos da una utilidad de operación de 8,500,000. Le voy a sumar algunos ingresos que no tenga de la operación normal de la empresa. Puede ser por platas que haya prestado o algo así. 255,000 pesos. Menos otros gastos que no tienen nada que ver con la operación normal de la empresa, sino que por gastos que la empresa tuvo, pero no tienen nada que ver con la operación del día a día. Entonces tuve unos gastos de 500,000 que los voy a restar. Eso nos va a dar igual a una utilidad antes de impuestos de 8,255,000. Este es el formato general de un estado de resultados, que nos muestra las ventas menos los costos, menos los gastos, menos los impuestos. En este caso hasta los impuestos, porque no le hicimos la parte de los impuestos. Bueno, ahora vamos al estado de cambio en el patrimonio. Este es el nombre de la compañía, estado de cambio en el patrimonio, la fecha en que se realizó, generalmente es el último día del año. Entonces dice cuentas, saldo inicial, aumentos, disminución, saldo final. Entonces, capital social que tenemos los socios, por ejemplo, es de $1,000. Dice que no aumentamos el capital social ni lo disminuimos, $1,000. Superávit, hubo unas ganancias por encima de $50. No hubo aumentos ni disminución, da $50 o 50,000 o 50 millones. Las reservas, digamos que teníamos unas reservas guardadas, determinamos unas reservas los socios para la empresa, para utilizarlas después, teníamos de 65. Después en ese año dijimos que las íbamos a aumentar en 5. Pues ya no hubo disminución, quedarían en 70,000.
La valoración del patrimonio, entonces el patrimonio estaba en 40, digamos 40 millones de dólares y lo aumentamos en 30, no hubo disminución, quedó la valorización del patrimonio, lo que se valorizó el patrimonio, lo que tenemos en 70. Utilidades del ejercicio, digamos que iniciamos con unas utilidades del ejercicio del año anterior de 30 millones, por ejemplo. Esas utilidades las aumentamos en 50, luego una disminución por allá de 30, entonces al aplicar la suma y la resta de esto da 50. Utilidad del ejercicio anterior, utilidades de ejercicio anteriores, digamos que hay 10, no creció ni disminuyó, sino que estamos luego. Superávit de valoración, valoraciones que tuvieron por alguna situación de la inflación o porque ganamos alguna rentabilidad. Entonces digamos que había una valorización de 500, aumentó en 100, no hubo disminuciones, entonces el aumento fue en 600. Totales, entonces vemos que cuando el saldo inicial era de el estado de cambio en el patrimonio de 160.695, con los aumentos de 185, las disminuciones de 30, eso nos dio un saldo final de 1.850. Entonces este fue el cambio en el patrimonio, los movimientos que hubo en el patrimonio durante un año. Ahora vámonos al estado de fuentes y aplicación de fondos. Vemos que la empresa Sina S.A. a diciembre 31 de ese año, las fuentes de dónde apareció el dinero. Efectivo recibido de clientes, recibimos 792,000 pesos o dólares. Disminución de activos, por alguna cosa vendimos algo y entonces entraron 43,000 dólares o pesos, entonces se vendió una máquina, por ejemplo. Aumento en los pasivos, en las deudas no hay. Emisión de acciones, entonces esa vez fuimos a la bolsa de valores, nos tuvieron en cuenta los análisis de nuestro estado financiero y emitimos acciones por 50,000 dólares o pesos, ¿cierto? O millones, y esas acciones lógicamente son dinero que le entran a la empresa. Dividendos, tenemos unos dividendos logrados o ganancias de esas acciones, de la colocación de las acciones, una rentabilidad o los dividendos de 10,000. Total fuente de los dineros, de cuánto sumó todos los ingresos por dineros: 792, 43,000, 50,000, 10,000, da 895,000. Esa es la fuente de mis ingresos. Ahora el uso, en qué los apliqué, en qué los gasté, en qué los invertí. Efectivos pagados por inventario, entonces yo pagué inventarios en dinero 533,000. Disminución de pasivos, o sea, pagué deudas que tenía en 119,600. Aumento de activos, o sea, compré una máquina, un carro, 25,000. Gastos netos que realicé por algún gasto de algo, no fue al costo, sino gastos dentro de la organización, por 207,030 pesos. Total de usos o aplicación, en qué gasté yo el dinero, en qué lo invertí, estos 884,630 pesos, estos fue en lo que yo invertí el dinero o lo gasté. Entonces podemos determinar que el flujo del periodo, o sea, la fuente, que fueron 895,000, menos los usos donde utilicé 884,630, nos da un flujo del periodo de 10,370 pesos. Eso tengo en dinero, en fuente que me entró a la empresa. Ahora miremos el último estado básico financiero, que es el estado de flujo de efectivo.
empresa Sena S.A. a diciembre 31 de, por ejemplo, de este año. Y podemos ver que este es el formato en general que hay. Flujo de efectivo sobre actividades de operación. Entonces dice, efectivo recibido de clientes. Dinero que yo recibí de clientes, $1,000 o 1,000,000. Efectivo pagado por mercancías o servicios. Pagué 400,000 o 400. Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos. Le pagué los sueldos a los trabajadores por 250,000. Salió plata. Efectivo pagado por intereses. Entonces pagué intereses por préstamos o alguna cosa de 56. Efectivo pagado por los impuestos. Hombre, le tengo estos impuestos que le debo a la DIAN y ya se los pagué. 14. Otros, 0. Entonces, en total de flujo de efectivo sobre actividad de operación está sumar estos 1,000 menos 400 menos 250 menos 56 menos 14 menos 0. Nos da un total de efectivo previsto por acciones de operación de 280 millones o $280. De acuerdo a la cifra que estemos utilizando. Precios, dólares, pesos, bueno, libras esterlinas, de acuerdo al valor que estemos utilizando. Flujo de efectivo por actividades de inversión. ¿En qué está saliendo el efectivo? ¿En qué lo estoy invirtiendo? Efectivo recibido por venta de recursos de capital. Vendí equipos por 2,500 pesos. Efectivo recibido por la disposición de segmentos de negocio. Por los negocios de algún segmento me entraron 100. Efectivo recibido de la cartera por cuentas por cobrar, de la plata que me pagaron, 520. Efectivo pagado por la compra de recursos de capital. Pagué dinero que me prestaron, pagué intereses o pagué la cuota por dineros que me prestaron, 750. Efectivo pagado por la adquisición de negocios. Compré un negocio, alguna cosa que compré relacionada con nuestro negocio o no relacionada, pero si es un negocio que hace parte ya del conglomerado, por 300. Otros, 0. Total efectivo por actividades de inversión, 2,070. Entonces aquí podemos ver el estado de flujo de efectivo. Entonces el flujo de efectivo sobre actividades de operación, 280. Total de efectivo de actividades por inversión, lo que invertí. Entonces, uno es el efectivo previsto por actividades de operación, el efectivo que saqué para cuestiones de operación y este para inversiones, en qué invertí, y el otro en qué gasté el dinero. Hasta acá que tenía previsto para la explicación de los estados básicos financieros. Agradezco a todos por estar acá.